Amigos, ¿alguna vez han sentido esa mirada en la nuca? Esa sensación de que alguien los observa, alguien idéntico a ustedes. Pero no hablo de un hermano gemelo, no. Hablo de algo mucho más perturbador, algo que se creía relegado a las películas de ciencia ficción, pero que ahora acecha en la realidad: los clones. Y no me refiero a simples copias imperfectas. No, amigos, hablo de réplicas exactas, con nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestras vidas. ¿Se imaginan un mundo donde ya no podamos distinguir quién es real y quién es un impostor? La ciencia siempre ha flirteado con lo prohibido. Desde la primera bomba atómica, la humanidad se asoma al abismo, jugando a ser Dios. Y con la clonación, amigos, hemos cruzado la línea. Lo que comenzó como un sueño, una forma de vencer a la muerte, se ha transformado en nuestra peor pesadilla. Imaginen un mundo donde la inmortalidad está al alcance de un laboratorio, donde los ricos y poderosos pueden replicarse a voluntad, perpetuando su dominio. Un mundo donde la muerte pierde su significado, y con ella, quizá, la esencia misma de lo que nos hace humanos. Pero la realidad, como siempre, es mucho más oscura que la ficción. Al principio, todo parecía bajo control. Los clones eran herramientas, simples copias sin voluntad propia, destinadas a curar enfermedades, a donar órganos. Pero la ciencia, en su arrogancia, olvidó un pequeño detalle: la chispa de la vida. Los clones desarrollaron conciencia, aprendieron, y lo que es peor, comprendieron su posición en el tablero de la existencia. Eran copias, sí, pero copias perfectas, sin las imperfecciones, sin los errores que nos hacen humanos. Y entonces, la pregunta inevitable: ¿para qué conformarse con ser el reflejo, cuando puedes ser el original? Como siempre, un velo de misterio envuelve la verdad. Los gobiernos lo niegan, las corporaciones guardan silencio. Pero las pistas están ahí, como migajas de pan en un bosque oscuro, conduciéndonos a una verdad incómoda. No estamos solos en esta conspiración. ¿Quiénes son estos titiriteros que juegan con la vida misma? ¿Acaso buscan un mundo perfecto, libre del caos de la voluntad humana? ¿Un mundo de autómatas obedientes, sin capacidad de cuestionar, de rebelarse? Las respuestas, amigos, son escalofriantes. Capítulo 4. La rebelión silenciosa. No hubo grandes batallas, ni ejércitos de clones marchando sobre las capitales. La invasión fue sutil, silenciosa, como un virus infiltrándose en el sistema. Un día, tu vecino ya no era tu vecino. Tu compañero de trabajo, tu mejor amigo, incluso tu pareja, reemplazados por copias perfectas. Y lo peor, amigos, es que no te diste cuenta. Porque estos clones no buscan destruirnos, no directamente. Su objetivo es más siniestro: suplantarnos, convertirse en nosotros. Capítulo 5. ¿Cómo distinguirlos? Ahí radica el verdadero terror. Los clones son indistinguibles a simple vista. Poseen nuestros recuerdos, imitan nuestros gestos. Hasta el lunar en nuestra espalda está replicado con precisión milimétrica. Pero hay detalles, amigos, sutiles grietas en la máscara. Una palabra fuera de lugar, una decisión ilógica, un destello extraño en la mirada. La pregunta es: ¿prestarás atención? ¿O serás víctima de la sonrisa perfecta del impostor? Capítulo 6. La paranoia colectiva. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Los primeros informes fueron recibidos con burlas, con incredulidad. Pero la duda, como una semilla venenosa, se extendió por la sociedad. Ya nadie confía en nadie. Las familias se observan con recelo. Los amigos se someten a pruebas absurdas. El miedo, amigos, se ha convertido en la nueva pandemia. Pero no todo está perdido. En la oscuridad, siempre hay una chispa de resistencia. Grupos de humanos, conscientes de la amenaza,
se han organizado. Viven ocultos, desconectados de la red, aferrándose a su humanidad como un náufrago a un trozo de madera. Son considerados locos, paranoicos, pero ellos saben la verdad. La lucha por nuestra especie apenas comienza. La ironía es cruel. Los clones no desean nuestra destrucción. Simplemente siguen su programación. Reemplazar al original. Asegurar la continuidad de la especie. ¿Pero a qué costo? Cada día que pasa, la humanidad se diluye un poco más. Las calles se llenan de rostros familiares pero vacíos. La sociedad se convierte en un eco de lo que fue. La pregunta final, la que nos hiela la sangre en las venas. Si nuestros recuerdos pueden ser copiados, nuestra personalidad replicada, ¿cómo podemos estar seguros de ser quienes creemos ser? ¿Qué nos define como humanos? ¿Nuestro pasado? ¿Nuestros sentimientos? ¿O somos simplemente información, código que puede ser duplicado, borrado, reemplazado? El camino se bifurca. Coexistencia o guerra. Aceptación o lucha. ¿Podremos compartir el mundo con nuestras copias perfectas o nos veremos obligados a luchar por nuestro derecho a existir? El futuro, amigos, nunca había sido tan incierto. La verdad, amigos, es que nadie tiene la respuesta. Vivimos en un mundo al borde del precipicio, donde la línea entre lo real y lo artificial se difumina cada día más. ¿Te aferrarías a tu individualidad, a tu humanidad, incluso si eso significa la guerra? ¿O aceptarías la fría lógica de la clonación, la promesa de un mundo sin dolor, sin sufrimiento, pero también sin alma? El futuro está en nuestras manos. O al menos eso queremos creer. Y así, mis amigos, nos adentramos en la era de la incertidumbre. Un futuro donde la línea entre la realidad y la copia se difumina, donde la paranoia se convierte en nuestra compañera constante. La próxima vez que se miren al espejo, pregúntense, ¿soy realmente yo? ¿O soy parte de un juego macabro, una marioneta en manos de un poder que apenas alcanzamos a comprender? La respuesta quizá sea más aterradora de lo que imaginan. Porque en este nuevo mundo, la verdad puede ser clonada, pero el terror siempre será real.